no solo se roba unos centavos o unos millones, se roba oportunidades, se roba la esperanza, se roba los derechos de la gente para aspirar a una vida mejor. No hay peor crimen que mirar la pobreza y la miseria de frente a los ojos y luego embolsarse lo que debe servir para combatirla. He ofrecido a todos los chihuahuenses llevar ante la justicia a César Duarte y sus cómplices, porque para nosotros la verdadera reconciliación pasa necesariamente por la verdad y la justicia. Si es un crimen robarle el dinero al pueblo, es aún peor no hacer nada. Por eso aquí en Chihuahua, ni impunidad y menos amnistía. La creación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua responde al mayor compromiso que adquirimos en campaña. Nos comprometimos a llevar ante la justicia a quienes saquearon al Estado, pero sobre todo nos comprometimos a recuperar el patrimonio que fue robado al pueblo de Chihuahua durante 6 años. ¿Qué estamos haciendo para recuperar tu patrimonio? Investigamos el desvío de recursos de manera exhaustiva por 3 vías: administrativa, penal y fiscal, hasta encontrar a los beneficiarios reales del saqueo. Estamos siguiendo la ruta del dinero de manera quirúrgica para detectar esquemas agresivos de evasión fiscal y desvío de recursos públicos a través de operaciones simuladas o inexistentes. De esa manera, descubrimos una compleja red de corrupción en la que servidores públicos y proveedores de gobierno cometieron faltas administrativas graves, así como delitos penales y fiscales. Al día de hoy, a través de la Secretaría de la Función Pública, hemos iniciado 24 procedimientos de responsabilidad administrativa en los que se encuentran involucrados 82 ex-servidores públicos. Hemos presentado 62 denuncias penales por medio de la Secretaría de la Función Pública por actos que pudieran ser constitutivos de delito. Además, se encuentran en investigación por irregularidades administrativas 68 expedientes más. Por esas denuncias penales, se estima que el daño al erario asciende a 2,460,616,348 pesos. Hasta la fecha, hemos logrado llevar ante la justicia a 27 personas que traicionaron la confianza de las y los chihuahuenses, pero también comenzamos a recuperar parte del patrimonio que fue robado al pueblo de Chihuahua. Hasta el momento, hemos logrado 14 sentencias condenatorias en contra de 11 personas por el delito de peculado agravado. 16 personas más se encuentran sujetas a proceso penal. Al día de hoy, hemos realizado 54 aseguramientos de bienes inmuebles entre ranchos, fincas, casas y negocios. Además, 153 bienes muebles entre vehículos, maquinaria y equipo. También hemos asegurado 3,612 cabezas de ganado. En el caso de Duarte, él suma 19 órdenes de aprehensión del fuero común por delitos de peculado. El monto de recursos públicos desviados por el exgobernador asciende a 1,550 millones de pesos. Le hemos asegurado y embargado 16 propiedades, entre ellas 12 fincas rústicas que suman más de 34,950 hectáreas. Hasta el momento, hemos logrado recuperar 38,156,166 pesos por concepto de reparación del daño y multas, gracias a las sentencias condenatorias. Siguiendo la ruta de los recursos, como son los depósitos y transferencias bancarias, hemos detectado y neutralizado 23 esquemas agresivos de evasión fiscal y desvío de recursos a través de operaciones simuladas o inexistentes entre el 2013 y 2016. Descubrimos que, mediante esos esquemas, 127 empresas facturaron ilegalmente al gobierno del estado por compra de medicamentos, asesoría y venta de bienes y servicios. Otras 238 empresas lo hicieron como proveedores de segundo nivel, es decir, proveedores de gobierno.
Además, hemos descubierto cientos de empresas fantasma, de las cuales 113 ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación, decenas con expediente concluido en proceso de publicación y otras tantas en integración para su posterior publicación, a través de las cuales se realizaron operaciones simuladas o inexistentes. Mediante procedimiento administrativo de ejecución, hemos realizado importantes e históricos embargos fiscales en contra de beneficiarios reales de los esquemas de evasión, los cuales incluyen bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, derechos de marcas comerciales, acciones y participaciones en empresas, maquinaria y equipamiento, por un monto estimado de 528.909.914 pesos. Entre estos bienes embargados y bloqueados están 247 vehículos por un monto de 79.212.774 pesos. Cuentas bancarias y por cobrar por un monto de 165.148.442 pesos. Acciones, bonos y participaciones a 26 empresas, 8 marcas comerciales, al igual que maquinaria y equipamiento. Hasta la fecha, con estas acciones fiscales hemos recuperado, ya en cuentas del gobierno del estado, 188.907.957 pesos, además de 118.221.173 pesos asegurados para el estado, que se encuentran en trámites ante la Federación y que ingresarán a las cuentas del gobierno del estado. El monto total de recursos recuperados por la vía fiscal es de 307.129.130 pesos. Adicionalmente, existen créditos fiscales emitidos y por emitir por un monto de 1.952.650.817 pesos. Un dato muy importante es que hemos logrado concluir expedientes con los que se integraron 15 asuntos penales por diversos delitos fiscales, como defraudación fiscal, ocultamiento de contabilidad, desocupación de domicilio fiscal, datos falsos al RFC y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos 15 asuntos penales representan en su conjunto una evasión de impuestos por 1.043.030.510 pesos. Por disposición legal, corresponde al gobierno federal presentar las querellas por delitos fiscales y financieros ante la Fiscalía General de la República, acción que se encuentra en curso. Gracias a los recursos que ya logramos recuperar, hemos creado el Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua. El fondo se conformará por las cantidades obtenidas mediante la reparación del daño por delitos de corrupción política o peculado, es decir, por el dinero y bienes que devuelvan las personas sentenciadas. Por concepto de sanciones económicas aplicadas en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos. También por concepto de sanciones a personas físicas o morales que cometieron infracciones fiscales, por la recuperación de activos con motivo de embargos por créditos fiscales y el remate de bienes. Los recursos del fondo serán destinados a obras y acciones para los que menos saben, menos tienen y menos pueden. Por ejemplo, en la construcción de colectores de agua y centros educativos para comunidades indígenas, programas de nutrición y cuidado de la primera infancia más vulnerable, atención a la salud en zonas prioritarias, incluyendo caravanas de salud, becas, proyectos del programa Desarrollo, Paz y Reencuentro, centros de rehabilitación y centros de justicia para mujeres, infraestructura de caminos y puentes para las comunidades más alejadas, así como caminos rurales y municipales. Estamos cumpliendo nuestra palabra, llevando ante la justicia a quienes saquearon al Estado y recuperando el patrimonio robado al pueblo de Chihuahua. Estamos construyendo un legado que sirva a esta y a las futuras generaciones, colocando los cimientos firmes para que la corrupción política no vuelva a contaminar al Estado y que nadie se robe la esperanza de todos. Estamos haciendo justicia al pueblo de Chihuahua. Ahora escuchemos a la maestra Mónica Vargas Ruiz, secretaria de la Función Pública. Buenas noches, señor gobernador,
representantes del Poder Legislativo, representantes del Poder Judicial, integrantes del gabinete y funcionarios públicos, invitados de los medios de comunicación, ciudadanos. Gracias a todos los presentes por formar parte de este ejercicio democrático que es difundir y socializar la información. Gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer la labor que como servidores públicos hemos realizado en beneficio de esta sociedad. Nuestra labor principal es vigilar que las y los funcionarios públicos hagamos nuestro trabajo de manera íntegra y fiscalizar que los recursos públicos sean utilizados para los bienes que han sido destinados. La propia transformación de la Secretaría es testimonio del compromiso de esta administración al colocar al ciudadano como centro de la democracia. Hemos trabajado arduamente en dotar al Estado de Chihuahua de la estructura jurídica e institucional que le permitan garantizar que nunca más se presenten actos tan aberrantes de corrupción y despojo como el que sufrimos en la pasada administración. Uno de los proyectos con el que nos hemos comprometido los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua a lo largo de esta administración es Operación Justicia para Chihuahua. No solo por ser un acto de justicia social y política, el perseguir y sancionar a quienes quebrantaron de formas nunca antes vista el patrimonio de las y los chihuahuenses, sino también porque a través de las acciones transversales realizadas en el marco de esta operación, como funcionarios y funcionarias públicas, estamos siendo congruentes con nuestro deber ético y hacemos lo correcto: combatir la corrupción y sancionar a quienes saquearon el Estado. En octubre de 2016, tras el inicio de la presente administración, en diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal se tuvo conocimiento de irregularidades cometidas por servidores públicos durante la administración comprendida del periodo 2010 al 2016, mismas que se hicieron del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública mediante la presentación de denuncias. Entes como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Educación, el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua, DIF estatal, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Coordinación de Comunicación Social, entre otras, fueron los detonantes de las actuaciones de la Secretaría de la Función Pública, quien en el uso de sus atribuciones y obligaciones ha realizado auditorías, revisiones e investigaciones de los actos irregulares denunciados. Actos consistentes en adjudicaciones realizadas de manera discrecional e irregular al no apegarse a los procedimientos previstos en la ley, procesos de contratación simulados con empresas fantasmas, es decir, utilización de empresas sin infraestructura, activos, capacidad material directa o indirectamente, o bien no localizadas. Pagos indebidos, sin justificación ni comprobación, al carecer de la documentación que acreditara la prestación de un servicio o la entrega de un bien. Obra pagada no ejecutada. Predios adquiridos a un precio por encima de su valor real. Otorgamiento indebido de subsidios, beneficios y créditos, actualizándose un evidente conflicto de interés. Es importante destacar que en torno a dichas irregularidades se identificaron múltiples pagos millonarios a las personas morales denominadas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua, así como a la Financiera División del Norte,
que se encontraban ligadas directamente con el exgobernador del estado de Chihuahua y, en consecuencia, principal administrador del patrimonio público estatal. Respecto a la Unión Ganadera Regional División del Norte, actuando como socio y presidente de su consejo directivo, y en relación a la Financiera División del Norte, fungiendo como fundador y accionista principal. Fue así que la Secretaría de la Función Pública tuvo los elementos suficientes para presentar 62 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por actos cometidos por servidores públicos que pudieran ser constitutivos de delito, estimándose que el daño al erario asciende a un monto superior a los 2.400.616.348 pesos. Adicionalmente, con la Operación Justicia para Chihuahua se encuentran 68 expedientes en proceso de investigación por irregularidades administrativas. Aunado a lo anterior, este órgano de control ha iniciado 24 procedimientos de responsabilidad administrativas en los que se encuentran involucrados 82 servidores públicos y exservidores públicos. Procedimientos con un daño estimado a la hacienda pública por un monto de 715.881.298 pesos. De estos casos, 20 procedimientos administrativos disciplinarios se encuentran en etapa de substanciación y 4 se encuentran con resolución definitiva por parte de la Secretaría de la Función Pública. No obstante, se interpuso un medio de impugnación en su contra. Es relevante mencionar que en 2 de los procedimientos administrativos referidos se encuentra con carácter denunciado el exgobernador del estado de Chihuahua, quien, derivado de su no localización, ha sido notificado por medio de edictos y se encuentra en rebeldía dentro del procedimiento a no presentarse al mismo. La Secretaría de la Función Pública reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción y con el fin de prevenir que se vuelvan a cometer actos irregulares, como lamentablemente sucedió en la administración anterior y que han significado un profundo daño no solo a las finanzas públicas, sino a la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones públicas. Ha llevado a cabo diversas acciones para construir una cultura de legalidad y la rendición de cuentas a través de la formación integral de servidoras y servidores públicos conscientes de sus decisiones, informados, participativos, exigentes e íntegros en su actuar. Asimismo, se ha reforzado la normatividad aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública, a fin de garantizar las mejores condiciones para el Estado, fundando los procedimientos en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. El camino a la justicia lo hemos venido construyendo juntos, y es así que la suma de los actores que ahora nos encontramos aquí presentes y el apoyo de la ciudadanía es la única forma de asumir el compromiso y la responsabilidad que el tema representa. Y aunque falta camino por andar, seguiremos uniendo fuerza para atender desde el estricto apego a la ley, los derechos de todas y todos los chihuahuenses, la justicia social y política, para que así Chihuahua tenga un gobierno digno de su gente. Muchas gracias. Ahora nos habla el maestro César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del Estado.
Justicia para Chihuahua, más que el nombre de una estrategia, es el reclamo de una sociedad, de un pueblo cansado del abuso y la corrupción. Es un grito de la sociedad en contra del engaño del que se beneficiaron unos cuantos en detrimento de muchos. Al iniciar este gobierno, el reto era realizar lo impensado, lo que nunca se había hecho, combatir a la corrupción. El pacto de impunidad sí existe, lo pudimos comprobar. Las omisiones y las desviaciones de los recursos públicos pocas veces son investigados hoy en día. Hay gobiernos que aún se resisten a ello. En Chihuahua asumimos el reto de reorientar el camino de la administración pública, a unas sabiendas de lo complejo que ello resulta. El primer paso fue integrar un grupo de profesionales, expertos, honestos, con la capacidad y el temple para investigar y reunir la evidencia para integrar las investigaciones en contra de quienes defraudaron la confianza social, en contra de aquellos que no solo se robaron el dinero de los chihuahuenses, sino también los sueños de quien menos tiene, de quienes menos saben y de quien menos pueden. El siguiente paso habría de ser reunir las capacidades de diferentes instancias para reunir la información de diversos órganos y entidades del propio gobierno estatal. La mayor parte de las entidades del Estado dieron los insumos necesarios para identificar los casos de corrupción. A partir de eso, la Secretaría de la Función Pública llevó a cabo la integración de las constancias y las auditorías que resultaron necesarias para después formular las denuncias penales y los expedientes administrativos. En otra vertiente, se iniciaron las denuncias de manera directa ante la Fiscalía General del Estado. Más allá del número de carpetas hasta el momento iniciadas, la investigación se tornó complicada al llegar el momento de solicitar la documentación fiscal o financiera a los órganos federales. Ahí empezaron las resistencias. Después de judicializar aquella carpeta en donde se involucraba la trama de corrupción de una persona clave en lo que se conoció como la Operación Zafiro, las consecuencias fueron inesperadas. Todo aquello que jurídicamente era imposible ocurrió. La colusión del poder de la Administración Pública Federal se manifestó con toda su intensidad, tratando de evitar las consecuencias de la judicialización y de la prisión preventiva impuesta a esa persona. Secretarios de Estado, fiscales, jueces y magistrados se volcaron en hacer prevalecer el manto de impunidad y dejaron constancia de la protección que el poder político hasta entonces brindaba a sus operadores. Se sufrieron acosos, multas, argucias judiciales y hasta amenazas. Hoy en día seguimos litigando las consecuencias de la andanada corruptora que se enfrentó a la justicia para Chihuahua. Hemos avanzado mucho en nuestros casos. Nos falta mucho por andar todavía, pero hay un gran valor en lo que se ha hecho hasta ahora. Hay un gran legado que el Estado de Chihuahua ha entregado a la nación. Le hemos entregado al país la certeza de que la complicidad corruptora del poder puede ser enfrentada y puede ser vencida. Las acciones que ahora se realizan en varios frentes por la nueva administración federal es el fiel testimonio de lo hecho en Chihuahua. Se están rompiendo paradigmas en contra de los corruptos y en contra de la impunidad. El verdadero combate a la corrupción empezó en nuestro estado. El trabajo no ha concluido, falta mucho por hacer. Estamos resistiendo los coletazos del gran dinosaurio de la corrupción y de sus aliados, que día con día pretenden desvirtuar esta gran cruzada en contra de quienes robaron al pueblo de Chihuahua.
Hay un amplio sector todavía de la clase política. Hay personas que sin escrúpulos se vieron beneficiados durante años y que hoy se sirven de abogados, de jueces, de lacayos para poder seguir corrompiendo y tratar de desvirtuar estas acciones. Todos ellos, personas que se resisten a los cambios inevitables que necesita una sociedad democrática. Pero hay una gran mayoría, sépanlos todos, una gran sociedad chihuahuense que desde su lugar en esta comunidad aplaude e impulsa las acciones en contra de la corrupción. A esa comunidad, a esas personas nobles y leales, es a quien entregamos nuestro empeño en justicia para Chihuahua, para que de una vez por todas no vuelva a suceder eso que tanto nos lastimó, para que con la fuerza de la ley y la templanza de las instituciones en este noble pueblo de Chihuahua desterremos juntos la amenaza de la corrupción. Muchas gracias. Escuchemos ahora al licenciado Juan Pablo García Delgado, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Señor gobernador, muy buenas noches a todos ustedes. Primero que nada, me da mucho gusto encontrar tantas personalidades a venir a escuchar lo que hemos hecho en este importante evento, pero sobre todo y de sobremanera me da mucho gusto encontrar aquí a un pilar del comienzo de esta estrategia, que fue la contadora Patricia Terrazas, a quien agradecemos todo su esfuerzo. También me da mucho gusto y quiero reconocer el trabajo y de las personas que aquí nos acompañan de la Dirección de Fiscalización y del Departamento de Notificación y Cobranza, que sin ellos, sin duda, y con su profesionalismo y capacidad, no hubiéramos logrado lo que hoy venimos a presentarles. Desde el inicio de esta administración teníamos muy claro que dentro de los principales objetivos de este gobierno está el combatir de manera efectiva los actos de corrupción y recuperar para beneficio de los chihuahuenses el producto de dichos actos. Sabíamos también de la necesidad de mejorar los ingresos del Estado mediante la fiscalización de impuestos y contribuciones, evitando así la evasión fiscal. Bajo esta premisa nos preguntamos, ¿qué podemos hacer desde la materia fiscal para apoyar este objetivo de combatir la corrupción y mejorar los ingresos del Estado? Este cuestionamiento nos obligó a realizar un análisis exhaustivo del marco legal y de las mejores estrategias nacionales e internacionales en materia de fiscalización. De este análisis concluimos que el tema no solo se trataba de actos aislados que realizaban los contribuyentes, sino que se trataba de verdaderos esquemas agresivos de evasión fiscal que fueron utilizados no solo como un medio para que empresas privadas defraudaran al fisco federal, sino que también fueron utilizados como un medio para desviar recursos públicos y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, tratando de darles la apariencia de recursos lícitos. Se trata de esquemas de operaciones simuladas o inexistentes con los que servidores públicos y terceros obtienen ganancias ilícitas del 100% del recurso público, al no proveer productos o servicios, pero sí facturarlos y cobrarlos, como fue el simular la impartición de cursos por más de 150 millones de pesos o simular la entrega de software por más de 90 millones de pesos. Teniendo muy claro a lo que nos enfrentábamos, con un silencio estratégico para garantizar el éxito de los asuntos, los combatimos de forma integral con la colaboración de autoridades fiscales federales como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Servicio de Administración Tributaria
y la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como con el apoyo de otras entidades federativas. Lo primero que hicimos fue allegarnos de la mayor cantidad de información posible y seguir la ruta del dinero de cada esquema, con lo que detectamos su forma de operar y encontramos a los destinatarios y beneficiarios reales del desvío de recursos y de la evasión fiscal. Después, nos encargamos de neutralizar a estos esquemas, publicando a las empresas fantasmas en el Diario Oficial de la Federación para que las facturas emitidas dejaran de tener efectos fiscales y les cancelamos sus certificados para efecto de que no pudieran seguir facturando. También realizamos auditorías fiscales a los beneficiarios de estos esquemas para determinar con precisión el monto de la evasión fiscal, emitir los créditos fiscales para su cobro y presentar los asuntos penales correspondientes. En este trabajo recorrimos caminos nunca antes explorados por las entidades federativas, como lo es el realizar compulsas internacionales con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mediante la colaboración de la Autoridad Fiscal Federal. El entender y atender el problema en su conjunto y no como actos aislados nos está dando resultados, tanto en combatir la corrupción y en mejorar los ingresos del Estado. Por eso, les venimos a presentar cuál fue la estrategia fiscal que seguimos, cuáles son los resultados que obtuvimos, cuánto es lo que hemos recuperado y qué hemos hecho. Nuestra lucha para combatir la corrupción y la evasión fiscal sigue y va a seguir. Si me pueden poner por favor la presentación. Está muy difícil estar volteando. Si me pueden poner la presentación en la pantalla, por favor. Bueno. Así más. Por favor, la primera lámina. El primer punto de la estrategia fue elaborar el perfil fiscal del contribuyente y documentarlo. En esta parte, ahí está bien. En esta parte tenemos que decir que fuimos también pioneros. Logramos ser la primera entidad federativa en lograr el acceso directo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para obtener información en la etapa de planeación. Lo primero que hicimos fue allegarnos de toda la información, signos externos de riqueza, investigación de campo, para graficar después los esquemas de evasión fiscal, las redes y vínculos. Con esto y con la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pudimos detectar a los beneficiarios reales siguiendo la ruta de los recursos. Posteriormente, y una vez verificando que los contribuyentes beneficiarios reales contaban con recursos para poder hacer frente a créditos fiscales, iniciamos facultades de comprobación a las empresas que deducían operaciones simuladas o inexistentes e integramos expedientes a las empresas fantasmas, mejor conocidas como EFOS, empresas facturadoras de operaciones simuladas o inexistentes. Toda vez que a las empresas fantasmas no se les inician facultades de comprobación como se hacía en otros tiempos, porque son créditos incobrables, son empresas de papel, son empresas que no cuentan ni con el personal, ni con la capacidad, ni con infraestructura para poder realizar las operaciones que ellos facturan. Posteriormente a esto y después de un arduo trabajo, determinamos los créditos fiscales y una vez determinados los créditos fiscales, pasamos al procedimiento administrativo de ejecución para realizar los embargos y traducir en dinero para el Estado el trabajo que hemos realizado. Dentro de esta investigación detectamos 23 esquemas agresivos de evasión fiscal, lo que representa un total de 365 contribuyentes involucrados con operaciones con gobierno del Estado, 127 proveedores directos de gobierno
y 238 contribuyentes que fueron proveedores de gobierno. En este trabajo detectamos varias formas de operar. Dentro de estos esquemas, y ahí vienen unos ejemplos en la lámina que está presentándose, vienen, por ejemplo, en el número 1, el esquema del segundo proveedor más importante de gobierno. Una empresa que se constituyó en el año 2012, resulta increíble que para el año 2015 haya sido el proveedor más importante del gobierno, solamente seguido de los proveedores que construyeron la ciudad judicial. Es decir, que de manera absurda lograron incrementar las ventas a gobierno, quitando la posibilidad a otros proveedores de que participaran de manera correcta. Otro de los esquemas que detectamos es uno que denominamos Esquema Nacional Corporativo NEP. Se le denomina así porque es una empresa que fue creada a nivel nacional y que facturó 3.700 millones de pesos, la cual ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, y fue un esquema que, como ejemplo, les voy a presentar en un momento, que tiene operaciones con gobiernos de distintas entidades federativas. Así también el tema conocido por todos de la simulación en educación, de las empresas ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación, CISAS, SINAX, SAMEX y Futura. Otro esquema que les vamos a presentar como ejemplo es el esquema de varias constructoras de Parral que desviaron recursos públicos. También el esquema de prestación de servicios administrativos mediante la realización de asesorías simuladas a gobierno del Estado. Una de las obligaciones que marca la ley es que todo servidor público debe de realizar las funciones que la normatividad le aplica. En este caso, violando la normatividad y no desarrollando sus facultades, contrataban empresas para realizar asesorías que nunca se realizaban. Otro tema también que sale de lo común y que les vamos a presentar como ejemplo es el esquema de apoyo a fondo perdido de gobierno, que sale de lo ordinario, que es el proveer productos o servicios a gobierno, y en este caso fue obtener recursos de gobierno del Estado y de gobierno federal a fondo perdido, es decir, sin la obligación de regresarlo. Otro esquema que les vamos a presentar y que es de uno de los sectores que más nos duele como chihuahuenses por lo sensible del tema es un esquema de desvío de recursos de salud. Además, otros 15 esquemas que aún se reservan como confidenciales, toda vez que estamos en la etapa de investigación y de desarrollo de las auditorías. Dentro del trabajo que realizamos, hemos publicado e integrado expedientes en el Diario Oficial de la Federación de 113 empresas fantasmas del 2013 al 2016. ¿Por qué del 2013 nada más al 2016? Porque recordarán que a partir de enero de 2014 se vuelve obligatoria la emisión de los comprobantes fiscales emitidos digitalmente, y en el 2013 era de manera optativa. Estas 113 empresas fantasmas publicadas tienen una facturación de 38 proveedores que facturaron de primer nivel de manera directa con gobierno 755 millones de pesos, es decir, que no tuvieron ni siquiera el más mínimo cuidado o miedo a ser detectados al vender como empresas fantasmas directamente a gobierno. Estos 38 proveedores también le vendieron a empresas privadas para evadir al fisco federal 5.522 millones de pesos. Además, 75 proveedores de segundo y tercer nivel, es decir, proveedores de gobierno y de empresas privadas, por un monto de 13.866 millones de pesos, lo que nos da una facturación de estas empresas de 20.144 millones. Solamente para poner en contexto o en perspectiva el tamaño del problema a nivel nacional al que nos estamos enfrentando con este tipo de esquemas, les puedo decir que la última cifra que reportó el Servicio de Administración Tributaria de facturación de empresas fantasmas es de 1.6 billones de pesos facturado por las empresas que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con una evasión que representa
más de 354,000 millones de pesos. Y estas son las empresas publicadas. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas empresas en proceso de publicación y muchas empresas pendientes de ser detectadas, por lo que sencillamente se puede cuatruplicar o triplicar la cifra de la evasión fiscal. De ese tamaño es el problema y de ese tamaño fueron los esquemas con los que utilizaron el gobierno del Estado para saquear al erario público. ¿Cómo operaron? Unas de las formas o los comunes denominadores de operación es que operaron estos 23 esquemas que detectamos en 22 entidades federativas, es decir, cruzaron fronteras nacionales e incluso algunas transferencias internacionales. El 72% se ubican en el estado de Chihuahua y el resto en el interior de la República. El 42% de estas empresas comparten domicilios, socios o representantes legales. El 16% fueron liquidadas o suspendidas después de ser utilizadas. Y el 74% no cuenta con activos, empleados o capacidad material para realizar las operaciones o brindar los servicios que presta, además de otras formas como empresas que ni siquiera están localizados en su domicilio que reportan como fiscal. Con estas 140 auditorías fiscales, que como les repito, primero verificamos que todas las auditorías que realizáramos tengan bienes para poder responder de su responsabilidad de evasión fiscal. Hemos recuperado ya garantizados para el Estado 307,129,000 pesos, con una cifra cobrada en autocorrección de los contribuyentes a contribuyentes auditados que están dentro de estos esquemas para evitar mayores problemas en el tema de la auditoría fiscal. Optaron por la autocorrección y hemos cobrado de manera directa 105 millones de pesos. Además, mediante el FOFIR, que es el Fondo de Fiscalización y Recaudación de la Federación, contemplado en la Ley de Coordinación Fiscal, que tiene para este ejercicio una bolsa de más de 41,100 millones de pesos. Con el esfuerzo pudimos tener, muchas gracias, grandes beneficios. Solamente para poner en perspectiva, el promedio de los recursos captados por el Fondo de Fiscalización del Estado de Chihuahua en la administración pasada fueron en promedio de 650 millones de pesos anuales. En este año vamos a cerrar el fondo con más de 1,200 millones de pesos y mucho de esto y muchos de estos recursos tienen que ver de manera directa con el impacto que tuvo el trabajo realizado con este trabajo de combatir a los esquemas agresivos de evasión fiscal de gente que tuvo operaciones relacionadas con gobierno. Como ven en la tabla, en el 2017 recuperamos 3,300,000 por los expedientes de las auditorías de asuntos especiales. ¿Por qué la cifra tan pequeña? Porque es una cifra que se trabajó a finales de 2016 cuando entra el gobierno. Es decir, entramos y de manera inmediata entendimos que teníamos que combatir con el programa Operación Justicia por Chihuahua. Para el 2018 recibimos la cifra que trabajamos en 2017, que ya fue superándose por 79 millones de pesos por este tipo de expedientes. Y en 2018, sin cerrar el ejercicio aún, hemos garantizado una cifra de 118 millones de pesos que se van a reportar al mes de diciembre y que ya están garantizados para entrar a los primeros meses del año 2020. Gracias. De las 140 auditorías fiscales realizadas, tenemos un monto por recuperar de 1,658 millones de pesos por 47 créditos fiscales ya determinados.
y 294 millones de pesos de 22 créditos fiscales por emitir al alza. ¿Por qué al alza? Porque constantemente se actualizan los recargos y actualizaciones de dichos créditos. En total, un monto máximo a la fecha para poder recuperar es de 1.952 millones de pesos, susceptibles de pagarse con la cantidad de bienes que tengan los contribuyentes detectados y con el éxito que tengamos en la defensa jurídica de los asuntos. Que para este efecto también tenemos que comunicarles que, atendiendo que están ahora los procesos de auditoría muy avanzados y ya en procedimiento administrativo de ejecución, se ha creado un grupo especial de abogados especialistas contenciosos, administrativos y fiscales, traídos del Servicio de Administración Tributaria con amplia experiencia en estos temas para efecto de garantizar una adecuada defensa de los asuntos. Como embargos que hemos realizado por los créditos ya emitidos, hemos embargado por la vía fiscal 16 lotes urbanos y residenciales, 6 residencias, 5 condominios residenciales, 4 parcelas, 4 locales comerciales y un solar urbano, los cuales tienen un valor catastral de 101 millones de pesos y, de acuerdo a los análisis y evaluaciones que estamos realizando, representan un monto de 257 millones de pesos a la fecha. También hemos embargado y bloqueado vehículos para que no puedan cambiar de propietario y que no puedan disponer de los mismos, con un monto valor factura de 79 millones de pesos. Asimismo, hemos embargado cuentas bancarias y por cobrar por un monto que cuentan con recursos de 165.148.000 pesos, 26 participaciones en empresas accionarias por 17.490.000, 8 marcas comerciales ya registradas, las cuales aún no tenemos el estimado del valor, y maquinaria y equipo con un estimado de 10 millones de pesos. En total, de créditos de los 1.952 millones de pesos de monto máximo a cobrar, hay 528 millones de pesos en valor de bienes ya embargados, es decir, que el contribuyente no puede disponer de los mismos. Aquí vuelvo a resaltar el tema de la defensa jurídica, que será implacable para efecto de garantizar el cobro de estos créditos, garantizar los recursos de Chihuahua y del interés fiscal, así como la creación de una unidad especial de cobro coactivo con gente profesional y con la experiencia suficiente para garantizar que los cobros de los créditos que queden firmes sea de manera implacable. A continuación, les vamos a dar unos ejemplos resumidos de varios casos que se dieron en el estado de Chihuahua. En un caso, en Servicios de Salud, Ixchizal y Pensiones Civiles del Estado entregaron recursos como proveedores por 1.069 millones de pesos a 2 empresas. Estas empresas realizaron transferencias por 286 millones de pesos y ahí aparecen los contribuyentes socios de estas empresas fantasmas, que son contribuyentes que ya están publicados en el Diario Oficial de la Federación. Como ven, es innegable que estas personas no tenían la posibilidad ni la capacidad para vender 1.069 millones de pesos a gobierno. Esto nos trajo como resultado 8 auditorías con créditos ya firmes, créditos determinados por 226 millones de pesos, de los cuales hemos cobrado, ingresado a gobierno 61 millones de pesos, con un impacto vía fondo de fiscalización de 32 millones de pesos y cuentas embargadas con recursos por 158 millones de pesos. En otro de los casos de apoyos a fondo perdido,
podemos ver que Gobierno del Estado de Chihuahua y el Gobierno federal, así como otros clientes, transfirieron 99 millones de pesos a una empresa de Parral. A su vez, el Gobierno federal transfirió a otras 2 empresas de Parral 4 millones de pesos y 19 millones de pesos a fondo perdido, de las cuales, como puede ver en los cuadros amarillos, son de los mismos socios. Estas 3 empresas transfieren recursos a una empresa fantasma ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, una empresa de Parral, y esta empresa transfiere a un maestro de primaria ya publicado en el Diario Oficial de la Federación 193 millones de pesos, junto con depósitos de terceros por 51 millones de pesos. Esta persona transfiere también a otra persona que ya publicamos en el Diario Oficial de la Federación 174 millones de pesos, que los vuelve a regresar a la cuenta de esta persona física, quien a su vez transfiere el dinero, 193 millones de pesos, más ingresos que recibe, a un tercero, los cuales terminan retirando en efectivo 227 millones de pesos. Otro de los casos significativos que se puede ejemplificar es el tema de 15 municipios y Gobierno del Estado que dieron contratos por 242 millones de pesos a 5 empresas constructoras de Parral, las cuales transfirieron 107 millones de pesos a una empresa fantasma constituida en Ciudad Juárez, de las cuales ellos son los socios ya publicados en el Diario Oficial de la Federación. La mujer falleció por un proyectil de arma de fuego en octubre de 2016 y aún después de haber fallecido siguieron utilizando su RFC para seguir facturando. Estos recursos se fueron a personas físicas, a los socios de las constructoras y a una persona políticamente expuesta, y como políticamente expuesta me refiero a una persona electa por elección popular. De ahí hicieron retiros en efectivo del recurso. En otro de los casos significativos es un tema nacional con robo de identidad. Una persona políticamente expuesta, exdelegada federal, robó identidad del sector automotriz y del Poder Judicial de 16 personas. De 16 personas, las cuales acudieron después de robarles la identidad a las notarías para crear las empresas. Aperturaron cuentas bancarias, iniciaron operaciones a nivel nacional, como lo es temas de huachicoleo en varios estados de la República, y este esquema lo trajeron a Gobierno del Estado de Chihuahua, con el cual transfirieron recursos a una empresa fantasma, quien a su vez transfiere a otra empresa fantasma 2, el 285 millones de pesos de gobierno, y esta empresa fantasma 2 tuvo clientes, es decir, recibió dinero por 2.750 millones de pesos cuando no tuvo proveedores, es decir, ¿qué podía vender si no producía ni compraba nada? Como parte 2 de este esquema, pueden apreciar que el Gobierno del Estado de Chihuahua entregó 285 millones de pesos a esta empresa fantasma, que la representa una persona políticamente expuesta de Puebla. Esta empresa fantasma recibe también recursos de la empresa fantasma 2 y 3, quienes a su vez entregan a una empresa fantasma número 4 recursos, y esta empresa fantasma entrega 924,000 pesos vía transferencia a la hija de un exfuncionario de primer nivel de la administración pasada. A su vez, la empresa fantasma que le vende a gobierno retira el dinero mediante varias empresas fantasmas. Una de ellas es la empresa fantasma 5, la empresa fantasma 6 ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, la empresa fantasma 7 que tiene los mismos socios del proveedor de gobierno, y como pueden ver, la empresa fantasma número 5 transfiere 1,337,000 pesos a la hija del exfuncionario de primer nivel,
al exempleado funcionario de primer nivel, a la esposa del exempleado funcionario de primer nivel y al mismo exfuncionario. A su vez, la empresa 7 tiene 15 clientes, de los cuales 10 ya están publicados en el Diario Oficial de la Federación y 8 comparten el mismo domicilio y tampoco tiene proveedores. Estas 10 empresas fantasmas, a su vez, transfieren recursos a las 8, 9 y 10 empresas fantasmas, de las cuales 2 ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y como pueden ver, cada una de estas empresas también transfieren recursos al funcionario y a la familia del funcionario, los cuales utilizan el dinero invirtiéndolo, por lo que también se puede considerar que estaba realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como último ejemplo, el tema de educación. De una manera muy simple y resumida les vamos a explicar cómo operaban. Crearon en la estructura principal 9 empresas fantasmas, las cuales 4 las crearon el mismo día, 5 las crean en otro mismo día, y como ven, la empresa fantasma número 1 transfiere los 90 millones de pesos que recibió por la venta de un software a la empresa 5, 6, 7 y 8. A su vez, la empresa fantasma 2 transfiere 46 millones que recibió por impartición de curso a las 6, 7, 8 y 9. A su vez, la empresa fantasma 3 transfiere el dinero a las 5, 6, 7, 8 y 9. A su vez, la empresa 4 transfiere a las 5, 6, 8 y 9 para tratar de realizar operaciones tratando de acreditar que son legítimas. Ahí pueden ver el cruce de recursos que hicieron, y a su vez la empresa 9 vuelve a transferir recursos a las mismas empresas, y las otras empresas como la 6 transfiere a la 5, la 6 a la 7 y así sucesivamente. Este es el primer nivel y los recursos fueron destinados para temas políticos. Estas empresas ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y fueron prueba importante en los procedimientos penales para que la Fiscalía General de la República, para que la Fiscalía General del Estado acredite que estas empresas eran fantasmas, además de los asuntos penales que estamos trabajando en colaboración con la Autoridad Fiscal Federal. Como resultado, como asuntos penales, hemos integrado 15 asuntos penales en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera por una evasión de 1,043 millones de pesos. En resumen, esto es parte del trabajo que hemos realizado y seguiremos continuando con eso. Es momento de escuchar el mensaje a cargo del licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, sean muy bienvenidos. Me siento muy entusiasmado de estar aquí. Hoy precisamente que estamos cumpliendo exactamente 3 años de administración, 3 años de gobierno, mismos que han sido sumamente retadores, que nos han demandado dar lo mejor de nosotros para devolverle su sentido a la política, sirviendo con honestidad y responsabilidad a todas y todos los chihuahuenses. Debo decir que aunque la situación en que nos fue entregada la administración pues ha requerido de esfuerzos extraordinarios, no hay satisfacción más grande que servir a Chihuahua y demostrar que cuando hay convicción, cuando hay voluntad y compromiso, no hay obstáculo suficiente que impida cumplir
la palabra empeñada. Y este día en el que cumplimos 3 años, hemos querido informar de los avances de nuestro principal compromiso, tanto durante nuestra campaña electoral como durante el acto de toma de protesta, cuando hablé precisamente de la profunda crisis del régimen caracterizada por la descomposición gubernamental. Yo quiero recordar lo que entonces señalé. El mensaje que se lanzó el 5 de junio del 2016 fue claro y contundente y debe quedar grabado en todos los políticos y funcionarios públicos de todos los niveles. Los mexicanos, dije entonces, y los chihuahuenses detestamos un gobierno corrupto y corruptor. Los mexicanos no queremos y mucho menos nos merecemos un sistema político fincado en la colusión, la mezquindad y el patrimonialismo. Por ello, desde nuestra campaña hicimos un firme compromiso: romper el pacto de impunidad que atraviesa a los más disímbolos actores políticos, económicos y sociales, transversal a partidos, a poderes, a niveles de gobierno, desmantelar el sistema de corrupción y parar la escalada de ilegitimidad del poder, porque juntas corrupción e ilegitimidad son las precursoras seguras de la violencia política. He citado lo que el 4 de octubre de hace 3 años mencioné ante todo el pueblo de Chihuahua, y desde entonces ofrecí a las y los chihuahuenses llevar a la justicia a los responsables de la corrupción, del saqueo de nuestra entidad, porque la corrupción ha sido en nuestro país y también en Chihuahua el mayor lastre que ha detenido el desarrollo, que ha cancelado oportunidades, que ha ahondado la desigualdad y negado el ejercicio de derechos fundamentales a las personas. Y en ese objetivo trabajamos desde el primer día de nuestro gobierno. Nos dimos a la tarea de auditar e investigar con el mayor rigor los hechos de corrupción de la administración duartista, el destino, ejercicio y aplicación de los recursos desviados, las denuncias recibidas desde la campaña electoral, así como los hechos y omisiones encontradas por los servidores públicos entrantes en las áreas de su competencia, porque, tal como lo recordamos en el video, siempre estuvimos conscientes de que si era un crimen robarle al pueblo, era aún peor no hacer nada y perpetuar la impunidad que tanto daño le ha hecho a nuestro país y a nuestro Estado. He señalado que se trata, además, de un elemental sentido de justicia y de reivindicar el quehacer político con base en los valores éticos y morales. En este camino, que por supuesto ha resultado azaroso, no han faltado las críticas y los ataques para minimizar la tarea de gobierno, para descalificar acciones que poco a poco van colocando a Chihuahua a la vanguardia, particularmente en esta nuestra lucha contra la corrupción y en el ejercicio responsable y transparente de los recursos públicos en nuestra vida política, social, económica y de procuración de justicia. Muchas descalificaciones se han hecho a lo largo de estos 3 años. ¿Mande? Muchas descalificaciones se han hecho en estos 3 años a nuestra labor, y la resistencia
del duartismo, todavía enquistada en algunos ámbitos de nuestra vida política, social y en algunos medios de comunicación, han mantenido una campaña permanente de calumnias, de mentiras, de difamación vil y grotesca, con el propósito de tratar de minar nuestro prestigio y la fuerza moral de nuestra causa, por la que somos hoy ya en el país un referente. Para fortuna nuestra, son pocos, aunque todavía cuentan con espacios de influencia, pero son los mismos que incluso extrañan a la vieja administración, que añoran tiempos en los que mientras se saqueaba a Chihuahua, a ellos se les llenaban las bolsas de dinero vendiendo el silencio y el ocultamiento cómplice con la corrupción anterior. Pero ese pasado, estamos trabajando para ello, no debe volver a Chihuahua. Ese tiempo en el que se le despojó de oportunidades a los que más lo necesitaban, en el que se desvió el dinero que debió ocuparse para construir más escuelas, para otorgar más becas, para generar vivienda, para no dejar en quiebra las finanzas públicas del Estado que hoy por hoy siguen impactando en el desarrollo de Chihuahua, para no dejar en quiebra al sector salud ni el de la seguridad. Justo por eso es que nosotros no daremos un paso atrás, porque hemos venido aquí a demostrar que las cosas se pueden hacer de distinta manera, que el arte de la política es la gesta del bien común y que en toda negociación política debe haber límites, y esos límites para nosotros siguen siendo los principios y los valores. Nosotros hemos venido a construir un gobierno paradigmático, un gobierno que hace la diferencia. Por supuesto que para la construcción de este tuvimos que derruir viejas formas de hacer política, viejas y nocivas prácticas que impidieron que nuestra entidad y nuestra gente desarrollara su potencial. Hemos venido a honrar el legado de nuestros antepasados, que nos mostraron que Chihuahua está llamada a ser líder en los cambios históricos de México. De ahí que desde nuestra llegada al gobierno nos abocáramos a resolver con austeridad, ahorro, aumento de la recaudación y una mejor fiscalización la situación financiera del Estado. No son habladas. Nuestros compromisos los afirmamos con resultados tangibles. Hoy por hoy, Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en materia de fiscalización. De acuerdo a las evaluaciones del Servicio de Administración Tributaria, el Estado de Chihuahua, desde el año 2018 a la fecha, se posiciona como el primer lugar nacional en todos los rubros que se evalúan, que son eficacia recaudatoria, eficiencia operativa, cumplimiento normativo y ejemplaridad, siendo este rubro precisamente el que implica el combate efectivo a los esquemas agresivos de evasión fiscal, como los que fueron utilizados para saquear al gobierno del Estado de Chihuahua, que implica el detectar, neutralizar, combatir, denunciar penalmente y cobrar lo que evadieron de impuestos
mediante estos esquemas. Hemos aumentado la rentabilidad en materia de fiscalización. De la información proporcionada por el SAT, pasamos de recuperar 6.5 pesos por cada peso invertido en auditores fiscales, que era la cifra del 2014, a recuperar 39.8 pesos en 2018, estimando cerrar el ejercicio 2019 con más de 550 pesos recuperados por cada peso invertido en auditores fiscales. Por primera vez, Chihuahua fue elegido por unanimidad como el estado coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Auditoría Fiscal Federal del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, espacio que, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, nos da la posibilidad de representar ante el SAT a todos los estados. Parece que la lluvia nos va a hacer interrumpir un momento nuestro acto. Vamos a regresar en unos minutos. Los policías y fiscales, y aquí está el jefe de esa operación. A todos ellos y a su jefe, la gratitud, el reconocimiento y nuestra admiración. Todo ese trabajo desarrollado en 3 años nos ha permitido integrar carpetas, un caudal probatorio que rigurosamente hemos conjuntado y hemos acreditado ante los jueces cómo el exgobernador y sus cómplices, unidos en un grupo compacto, bajo el reparto de funciones específicas y en un concierto previo, se apoderaron, distrajeron y dispusieron para su beneficio personal de cuantiosos recursos económicos del erario de Chihuahua. Todo un modelo de asociación delictuosa, en muchos casos con particulares que, como ya lo vimos, crearon empresas emergentes o fantasmas y con funcionarios federales. En un hecho sin precedentes, comenzamos a entregar resultados de esta operación. En menos de 1 año de investigación, empezamos a entregar los resultados. No hay precedentes ni en el Estado ni en el país, por ejemplo, de una investigación por hechos de corrupción política en la cual se haya logrado obtener 19 órdenes de aprehensión en contra de un solo exfuncionario público. Tengo la plena convicción de que combatir la corrupción y la impunidad debiera ser una de las tareas más importantes de cualquier nivel de gobierno, porque esta ha retrasado por décadas los sueños de los mexicanos e, insisto, le ha robado oportunidades a todos los sectores de la población. Pero a quien más termina lastimando la corrupción es a los más pobres, es a los que menos tienen, es a los que más han esperado, porque es a los que se les niegan los recursos que son para ellos, desde el punto de vista de una política pública que tenga como opción preferencial a los pobres. Para mí es muy importante dejar claro este día de que varios de nuestros principales problemas, no solo en Chihuahua, sino en el país, incluidos, por supuesto, este que hablo de la pobreza, de la desigualdad, pero también el de la violencia, tienen que ver con la corrupción política, porque esta se encuentra arraigada en los más diversos ámbitos, en el social, en el económico, en el político, y toca, como lo dije, diversas instancias, poderes, niveles de gobierno. Es lo que
definí el 4 de octubre de hace 3 años como el pacto de impunidad. Y quiero recordar a 3 años del gobierno que a eso vine, a romper el pacto de impunidad que atenaza a diversos actores políticos y sociales de México. La operación Justicia para Chihuahua en ningún momento se ha tratado de venganzas, de revancha, sino de justicia. El objetivo siempre fue, es y será obedecer el mandato inequívoco del pueblo de Chihuahua que nos hizo en cada lugar al que asistimos para pedirle el voto. Nos pidieron castigar a quienes los saquearon, rescatar los recursos que se le robaron y aplicarlos para que la gente de Chihuahua tenga más y mejor desarrollo. Y también establecer un precedente que quede bien grabado en la mente y en el corazón de cada habitante de nuestra tierra. A Chihuahua se le sirve con honradez y el que le mete la mano al cajón se encuentra con la justicia. Por supuesto que desde siempre tuvimos claro que el combate a la corrupción no debía tener como único propósito la sanción penal de la pérdida de la libertad para quienes desviaron en su provecho los recursos públicos. Tan importante como ese objetivo es la reparación del daño, y eso es precisamente lo que hoy vamos a afirmar y a explicar. Ante el evidente reto de mejorar las condiciones económicas en que se entregaron las arcas del Estado de Chihuahua por parte de la anterior administración y el gran déficit presupuestal que nos heredaron, se hizo necesario implementar muchas medidas con el objeto de recuperar para el Estado aquellos recursos de diversa índole derivado de esos malos manejos e irregularidades cometidas por servidores públicos y particulares. Por ello, durante estos 3 años, a través de las principales acciones emprendidas en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua, hemos podido ya conseguir restituir recursos derivados de los diferentes procesos legales iniciados a los servidores públicos y particulares que ocasionaron esos daños patrimoniales al Estado. Lo que queremos hacer es resarcir en mayor medida lo sustraído ilegalmente al pueblo de Chihuahua. Así, a través de todas las resoluciones y determinación de autoridades jurisdiccionales, administrativas y fiscales, ya le han ingresado al Estado cuantiosos recursos, y ahora nos damos a la tarea de crear un fondo para concentrar lo recuperado y administrar dichos bienes, conjugando 3 elementos: las herramientas jurídicas para que los recursos formen parte del patrimonio del Estado, la forma en que se van a administrar y el destino que se les debe dar para cubrir las necesidades más urgentes de la población. Hasta hoy, como ustedes pudieron ver en el video, derivado de las acciones fiscales, penales y administrativas, hemos podido recuperar para iniciar este fondo la cantidad de 345 millones de pesos. De hecho, ya varios de estos recursos sirven ya dentro del plan de inversión a la construcción de obra de infraestructura de pertinencia social. Por eso, cuando presenté el plan de inversión 2019-2021, hablé de 5 fuentes de financiamiento y dije que una de ellas, que se iba a constituir incluso en una de las más importantes en el futuro, son los recursos recuperados por la Operación
Justicia para Chihuahua. Hoy se tienen 345 millones, pero habrá que sumar lo proyectado por los créditos fiscales emitidos y por emitir. También dependerá aquí, como lo dijo Juan Pablo, la defensa jurídica de estos procedimientos, pero hasta ahora ha sido imbatible la estrategia de fiscalización. Por ello, a este fondo le podrán ingresar en los 2 siguientes años, eso es lo que calculamos, solo por el tema de créditos fiscales 1.952 millones de pesos y por la vía penal casi otros 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de un fondo que en su conjunto puede llegar a concentrar 3.254 millones de pesos. Por lo tanto, es muy importante definir ahora en un decreto cómo debe utilizarse en el estado de Chihuahua los fondos que se recuperen del combate a la corrupción. Tenemos la plena convicción de que en la recuperación del dinero sustraído ilegalmente de sus objetivos y destinatarios elementales está la mayor pedagogía cívica y social del combate a la corrupción y la trascendencia de poner fin a la impunidad. La recuperación de activos monetarios, de bienes muebles e inmuebles, fue uno también de los principales objetivos de esta administración. Lo dijimos siempre, para devolverle los fondos públicos a los chihuahuenses mediante acciones que permitan construir un legado de oportunidades y una mejora en la calidad de vida de las y los chihuahuenses, producto de resultados tangibles, lo que en suma brinda un sentido pleno a la lucha contra la corrupción y fortalece el sentido ético de nuestro actuar. Así, y a través de las resoluciones y determinaciones, firmamos hoy un decreto por el que se crea el Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, cuyo objetivo primordial es el resarcimiento a las y los chihuahuenses de los recursos recuperados por la acción de la justicia en contra de la corrupción patrimonial y política que afectó al patrimonio del Estado. Lo vuelvo a repetir, lo más importante en el combate a la corrupción no es solo perseguir a los corruptos per se o llevarlos a la cárcel por llevarlos. Lo más importante del combate a la corrupción es recuperar el dinero robado y devolvérselo a la gente con obras con valor. Aquí está listo para ser firmado el decreto por el que se crea el Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, que contiene 10 artículos y 3 artículos transitorios. Lo conocerán con detalle. Solo voy a leer el artículo 8 del decreto. Los recursos del fondo serán aplicados para cubrir las necesidades más urgentes de la población, preferentemente en los siguientes rubros. Número 1, ampliar los servicios de salud para comunidades indígenas, rurales y zonas urbanas de alta marginación en el estado de Chihuahua. Acciones número 2, acciones de nutrición y alimentación
del programa Chihuahua Crece Contigo en su eje principal de protección a la primera infancia. Número 3, apoyo y financiamiento para la apertura de centros de cuidado infantil en sus distintas modalidades en el marco del programa de apoyo para niñas y niños. Debo decir que este objetivo ya está recientemente cumplido. El jueves pasado, con los fondos que ya tenemos en cuentas del Gobierno del Estado, de lo que FOFIR nos ha regresado a través del esquema de fiscalización, hemos abierto una convocatoria por 100 millones de pesos para apoyar el cuidado infantil en sus distintas modalidades. Estamos cumpliendo ya uno de los objetivos del decreto. 4, sistemas colectivos de agua potable para las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara. 5, apoyo. Aplauda. Usted es la que está más sujeto aquí del decreto. 5, apoyo a la rehabilitación para personas con discapacidad, tanto en la construcción y ampliación de unidades básicas de atención, así como para la fabricación de prótesis y órtesis. 6, fortalecimiento en términos de ampliación y equipamiento de las instalaciones de los centros de justicia para las mujeres. 7, fortalecimiento del programa de desarrollo, paz y reencuentro para la ejecución de obras de construcción, ampliación o rehabilitación de plazas, parques y canchas deportivas. 8, construcción de albergues y centros comunitarios. 9, reconstrucción y rehabilitación de caminos y puentes municipales y rurales. 10, financiamiento de programas para créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas a través de los fondos de inclusión productiva y economía solidaria. 11, apoyo a las campañas y programas tendientes a erradicar las adicciones y la violencia familiar. Artículo 9. Queda prohibido el empleo de los recursos del fondo para gasto en servicios generales, servicios personales, materiales y suministros y para publicidad. Todas las obras que se construyan con los recursos recuperados de la Operación Justicia para Chihuahua llevarán una placa, una identificación. No estará ahí, como antes se hacía, el nombre del gobernador del estado. La placa, aquí está el modelo. Dirá, obra construida con el dinero recuperado
gracias a la operación Justicia para Chihuahua. Les reitero, pues, que nuestra decisión de hacer justicia para el pueblo es indeclinable. De haber sido Chihuahua un referente nacional vergonzoso de corrupción, de saqueo, de impunidad, seremos un ejemplo y un referente para todo México de transparencia, de honestidad, de rendición de cuentas, de combate a la impunidad. Ofrecimos a todas y todos los chihuahuenses llevar ante la justicia a los corruptos, porque la verdadera reconciliación pasa por la verdad y la justicia. De ahí que no cejaremos tampoco en nuestra insistencia de traer al exgobernador ante la justicia de Chihuahua. Más aún, de traer al exgobernador ante la justicia de Chihuahua, más aún ahora que ya se le acabó la protección del régimen anterior. Actualmente puedo decir que hemos encontrado en el gobierno de la República, en el presidente de la República, en el nuevo fiscal general de la República y en el secretario de Relaciones Exteriores una voluntad política firme y clara para cumplir con la ley, como corresponde, en el proceso para lograr la extradición del que hoy por hoy es prófugo de la justicia. Además, hemos señalado que aún está pendiente la resolución de 2 amparos que interpusimos ante la Corte, que ya los atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que en caso de ser resueltos a nuestro favor, se le restituiría a Chihuahua su carácter de víctima y se revocaría el sobreseimiento que indebidamente hizo un juez federal sobre el caso de los 250 millones de pesos de la Operación Zafiro. De ser así, estos asuntos volverían de nueva cuenta a Chihuahua y nos mantendríamos en el compromiso de ir hasta el fondo y hasta donde tope. Tenemos esperanza en que la Corte resolverá favorablemente al pueblo de Chihuahua los recursos interpuestos, sobre todo ahora que se allana para Chihuahua el camino de la justicia en el máximo tribunal del país, tras la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, quien hasta hace días protegía al expresidente de la República. Tenemos claro que el camino no es el perdón, mucho menos la impunidad. En materia de corrupción política, lo único que vale es la ley, porque el olvido, el perdón, la impunidad, se vuelve un aliciente para quien delinque, para quien abusa de la confianza de la gente, porque eso genera un círculo vicioso que imposibilita un mejor futuro para las y los chihuahuenses. Queridos paisanos y paisanas, en Chihuahua la justicia llegará siempre que la memoria no se rinda. Esta, lo he dicho en otras ocasiones, no es labor de un solo hombre, es una labor colectiva de servidores públicos comprometidos con el pueblo de Chihuahua, que requiere también del acompañamiento y el respaldo de todos, porque se trata de instituir una nueva cultura apegada a los valores fundamentales como la honestidad, la legalidad, la paz social, la inclusión y la integridad. A 3 años de gobierno,
En esta materia, que fue nuestro principal compromiso, este es el fruto de nuestro empeño en la lucha contra la corrupción. Saber que ello se traducirá en mayor bienestar para la gente hace que cobre sentido el esfuerzo y se concrete en los hechos nuestra principal promesa al pueblo chihuahuense: justicia para Chihuahua y combate frontal a la corrupción y a la impunidad. Así seguirá siendo mientras sea gobernador del estado. En este momento invitamos a realizar la firma del decreto al gobernador constitucional del estado, licenciado Javier Corral Jurado, al maestro Luis Fernando Mesta Soule, secretario general de gobierno, al doctor Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda, a la maestra Mónica Vargas Ruiz, secretaria de la Función Pública, y al maestro César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del estado. En estos momentos se realiza esta importante firma de este decreto, Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, de manos del gobernador, del secretario general de gobierno, del secretario de Hacienda, la secretaria de la Función Pública y el fiscal general del estado. Fuerte el aplauso, es así como hemos sido testigos de la firma de este decreto. Y es así como les agradecemos su asistencia a esta presentación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua. Que tengan ustedes una excelente noche. Muchas gracias.